Delante de nosotros, el día de hoy, el segundo versículo de Romanos 8. Entonces, si pueden buscarlo, Romanos capítulo 8, versículo 2. Y voy a estar leyendo, como es de costumbre, en la Biblia de las Américas. ¿Ok? Romanos 8, versículo 2. Si pueden, cuando lo tengan, pongan los que están en línea su manita y los de aquí, pues su mano real, ¿no? Pero ya, estás. Oye, qué bien. Va Romanos 8, versículo 2. En un tema que se titula Libertado de la ley del pecado. Sí, es que así es como viene en mi versión, pero si quieren ponerle el librado, es completamente correcto también. Librado de la ley del pecado. Entonces, la ley del espíritu. Sí. Libertado de la ley del pecado. ¿Ok? Voy a comenzar leyendo el versículo 2. Dice de la siguiente forma, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, que diga, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Okay? Lo repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Okay? Hasta ahorita, en lo que llevamos del capítulo 8, hemos observado dos cosas. Hemos observado en una primera sesión un regalo enorme, que es el regalo de la no condenación, ¿no? Comienza el versículo 1, no hay condenación, ¿sí? ¿Por qué? Porque está diciéndonos este hermoso regalo que elimina para cada uno de nosotros, cristianos, la condenación existe y es real, ¿sí? Segunda cosa que observamos, en la segunda sesión observamos el medio por el cual se recibe este regalo. Entonces, si ustedes se acuerdan, la segunda sesión se concentró en las palabras en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la no condenación es para los que están en Cristo Jesús. Jesucristo es el medio por el cual se consigue este increíble regalo. El día de hoy seguimos con este pensamiento, pero ahora tenemos una tercera cosa que observar. ¿Por qué existe este regalo? ¿Por qué no hay condenación? Entonces ahorita vamos a ver la razón por la cual ha desaparecido este regalo. ¿Qué ha aparecido este regalo una vez? ¿Sí? Y esa respuesta viene en el versículo 2. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, y leo otra vez, es no hay condenación porque la ley del Espíritu de vida te ha libertado. ¿Sí? Esa es la respuesta. Por eso es que el título que tenemos nosotros delante es Libertados de la ley del pecado. Porque hay una liberación. La razón por la cual no hay condenación es porque ha habido una liberación. Y esta liberación es de esta ley que nos condenaba, que era la ley del pecado. Y es una liberación de esta ley que condena a muerte por una ley que trae vida. Entonces, si notan, somos liberados nosotros de la ley por una ley. ¿Sí? Todo eso experimentado en Cristo Jesús. Y en los que están en Cristo Jesús, entonces reciben una nueva ley, que es esta ley de vida. Reciben una ley que es llamada la ley del Espíritu. Reciben una ley que los libra de la ley que los condena. ¿Okay? ¿Ustedes tienen bien qué es lo que hace el versículo 2? El versículo 2 nos da la razón por la cual no hay condenación. Ahora, las cosas se tornan un poquito más difíciles a partir de aquí. Les voy a ser bien honesto. Para mí este es un versículo que me reta grandemente. La razón por la cual me reta mucho es porque yo tengo la convicción de que la Biblia habla acerca de una verdad única, ¿sí? Y que cada una de las partes de la Escritura tienen una sola interpretación, porque es lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos la ley profética más segura, la cual hacemos bien en aferrarnos hasta que el día esclarezca. ¿Por qué? Pero tenemos que saber, primeramente esto, versículo 20, que la Escritura, no es de interpretación humana, de una interpretación privada, sino de una interpretación que viene de parte del Espíritu Santo.
¿Ok? Hay una sola interpretación. Entonces, cuando observo este pasaje, me reta grandemente porque si le soy bien honesto, me quedo entre dos interpretaciones. Y no estoy seguro del todo cuál es la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque hay dos interpretaciones que ambas son verdades bíblicas, ambas funcionan dentro del pasaje, ninguna de las dos conflictúa con el resto de los versículos, y aún así estoy bien seguro que solamente hay una respuesta. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a concentrarnos básicamente en conocer cuáles son estas dos posturas, sin observar del todo una o la otra, y la próxima sesión vamos a observar una de las dos posturas, ¿ok? La cual yo creo que es la más cercana a la realidad de este versículo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estas dos posturas? Puede ser, ambas posturas, perdón, son definidas por la interpretación de la palabra ley. Noten el versículo, tiene esta palabra en dos ocasiones. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Y si yo interpreto esta palabra ley, puedo tener al menos dos interpretaciones, que les digo. ¿Cuál es la primera? Puede significar principio, autoridad, poder, ¿sí? Principio, autoridad, poder, primera interpretación, y ahorita les digo cómo funciona en el pasaje, principio, autoridad, poder, o la otra, la interpretación normal que tenemos nosotros para la palabra ley, que es mandato, es un mandato, ¿sí? Entonces, si yo interpreto como principio o como poder, podría leerlo de esta forma, porque el poder del Espíritu Santo que actúa para generar vida en el creyente lo libra del poder del pecado que lo asesinaba. ¿Okay? Eso es una realidad bíblica. Eso es real. Lo observamos cuando estábamos viendo nosotros Romanos capítulo 6. ¿Sí? Entonces, esa es una. Segunda interpretación. Poder como un mandato. ¿Okay? Y sería de la siguiente forma. Porque la ley redactada por el Espíritu Santo, que es, ojo, el Evangelio, que es el Evangelio, ese sería el mandato, el cual libera de la muerte a aquel que se encuentra en Cristo, lo libera de la ley escrita que lo condenaba por su pecado. ¿Okay? Voy a repetir esa porque creo que la dije muy mal ahorita que lo estaba leyendo, pero es de la siguiente forma. La ley redactada por el Espíritu Santo, que es el Evangelio, lo libera de la muerte, de la ley que lo condenaba por su pecado. ¿Okay? Esa es la forma en la que funcionaría. Entonces tenemos dos interpretaciones. Es ya sea que está hablándonos de un poder o que está hablándonos de un mandamiento. Está hablándonos del poder que tiene el Espíritu Santo para traer vida, o está hablándonos del Evangelio que le trae vida a la persona a través del Espíritu Santo. Y ambas interpretaciones, les digo, funcionan. Ninguna de las dos es mentira, ninguna de las dos, le diría yo a ninguna de las personas que están aquí, están creyendo una mentira si se inclinan más por una o por la otra. ¿Okay? Y les comentaba, el día de hoy vamos a concentrarnos en lo que las une. Entonces vamos a decir primeramente qué es lo que es extremadamente seguro que nos dice el versículo. Lo que funciona también para ambas posturas. Aquello que es extremadamente claro en este versículo. Entonces, vamos a observar el día de hoy cuatro, denme unos segundos, 4 declaraciones que nos da este versículo. ¿Okay? Okay. Mientras van observando eso, una pequeña pausa. Para que tú. Okay. Ahora sí, pequeña pausa. Nótese que aún no estamos yendo por lo específico, ¿ok? Pero noten durante este estudio, noten que sabemos un buen de cosas, muy claramente, ¿ok? Y que hay un buen de cosas que podemos saber nosotros acerca de los versículos, ¿ok? Si nos preguntamos bien nosotros,
podemos conseguir un buen de preguntas y respuestas de cada versículo que leamos. Y son cosas seguras. La razón por la cual muchas veces pensamos nosotros, un versículo es demasiado profundo que voy a tener que estarlo observando ahorita y luego voy a tener que estar observándolo en otro año y voy a observar cosas completamente distintas. Una es porque hay una riqueza enorme, claro que sí, pero la otra es porque usualmente observamos nosotros, pero observamos de reojo. Y por supuesto que no te vas a dar cuenta de cosas este año si no observas claramente estos versículos, ¿no? Entonces la idea es que veamos todo lo que se puede observar en este momento y conforme vayamos creciendo espiritualmente, lo que hagamos es que las cosas que son definidas, que es una sola interpretación, no crezcan hacia los lados como verdades aumentadas, sino crezcan en profundidad. Yo crezco espiritualmente, las mismas verdades crecen en lo profundo que son, ¿sí? Pero son las mismas. No estoy observando nuevas verdades, ¿ok? Es la forma en la que quiero que lo veamos. Entonces, primera declaración. Noten que este versículo nos muestra que hay dos leyes opuestas. Dos leyes opuestas. ¿Ok? Eso es bien claro dentro del versículo. Porque nos dice, existe la ley del espíritu de vida y existe la ley del pecado y de la muerte. Estas leyes no son la misma ley, sino que se están contrastando, ¿no? Una se caracteriza por unas cosas y la otra se caracteriza por lo contrario a esas cosas. Noten, por ejemplo, una se caracteriza por ser la ley del espíritu, ¿ok? Del espíritu. La otra por ser la ley del pecado. Una se encuentra en relación a Dios, la otra se encuentra en relación a aquello que es opuesto a Dios, el pecado, ¿no? Una se encuentra descrita como la ley de vida, la otra se encuentra descrita como la ley de la muerte, ¿no? Una trae vida a las personas, una trae muerte a las personas. Y última cosa que contrasta entre estas dos leyes, una se experimenta en Cristo Jesús. Noten, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. La otra, entonces, ¿cómo se experimenta? Se experimenta separado de Cristo Jesús. La ley del pecado y de la muerte se encuentra con el hombre natural, el hombre tal y como es, cuando no está unido con Cristo. ¿Sí? Aparte de eso, noten que si son opuestas en este sentido y contrastan, entonces no hay una simpatía entre las dos, no hay una amistad que las una, sino más bien estas dos, observamos aquí, no conviven juntas. Y noten, no conviven literal en un mismo hombre, porque un mismo hombre no se puede encontrar debajo de la ley del pecado y de la muerte y encontrarse al mismo tiempo debajo de la ley del espíritu de vida. ¿Por qué? Porque hay una palabra que une estas dos. Noten. Y esa palabra es libertado. Una se deshace de la otra, ¿no? La ley del espíritu de vida te ha libertado de la ley del pecado. Una se deshace de la otra ley, de modo que la ley del espíritu es la que hace que desaparezca la ley del pecado. Entonces tenemos una primera cosa. Primera declaración que nos muestra este versículo, nos muestra que hay dos leyes que son opuestas. Opuestas en el sentido de que no cohabitan, en el sentido de que no conviven en un mismo hombre y que son contrarias en su naturaleza. ¿Okay? Segunda cosa, segunda declaración, noten. Hay una segunda cosa que nos declara este versículo, que es que la única forma de ser librado de la ley del pecado es a través de la ley del Espíritu. La única forma de ser librados de la ley del pecado es a través de la ley del Espíritu. Ya sé que estas declaraciones están largas, entonces les doy tiempo, pero noten, está diciéndonos que la ley del Espíritu, perdón, es la única que puede librar de la ley del pecado. ¿Sí? Y eso nos importa grandemente, porque no importa, amigos, si está haciendo referencia a un poder, el poder del Espíritu, pues está haciendo referencia al Evangelio. De igual forma, esta es la única respuesta que tenemos delante de la ley del pecado.
Si está haciendo referencia al poder, por ejemplo, estamos hablando entonces de algo que supera nuestra condición humana. Yo no puedo librarme a mí mismo de la ley del pecado. Tiene que ser el poder del Espíritu de Dios que me libere a mí de la ley del pecado. Yo no puedo también librarme por mis obras, por mis acciones. Tengo que ser librado por el Evangelio de Dios, ¿sí? El Evangelio del Espíritu de Dios. Es el único medio por el cual yo voy a conseguir, al creer en el Evangelio, recibir el Espíritu, ser unido a Cristo. Es el único medio por el cual voy a recibir la regeneración, el perdón de mis pecados y finalmente entonces la liberación de la ley del pecado. ¿Ok? Entonces, este versículo nos destaca que es la única forma de ser librados. Tercera declaración, tercera cosa que nos declara este versículo. Nos dice también que la única forma, entonces, de ser librado de esta ley es a través de Cristo. No solamente tengo que ser librado a través de la ley del Espíritu, sino que este versículo nos anuncia, para que tú tengas esta ley del Espíritu, tienes que estar primeramente en Cristo. Entonces, mi liberación se consigue no solo a través de esta ley, sino primeramente a través de Cristo, que después me da esta ley, que después me da vida. Por si acaso no se comprendió eso, chequen el versículo. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. Tiene que suceder que esta ley se encuentra en Cristo Jesús y por tanto yo tengo que estar primeramente en Cristo Jesús para poder ser libertado. ¿Sí? La situación que recibimos nosotros de parte de Cristo es lo que permite que tengamos el beneficio de esta ley, el beneficio del Espíritu, el beneficio de la vida. ¿Sí? Si Cristo no hubiese muerto en esa cruz por los pecados, si Cristo no hubiera enviado a su Espíritu Santo, si Cristo no hubiera enviado también a los apóstoles a proclamar el Evangelio, todo esto que sucede en Cristo, si nosotros no recibiéramos este Evangelio y este Espíritu y este perdón de pecados en Cristo, no tendríamos esta ley. ¿Sí? Tiene que actuar porque entonces Cristo es el autor, el consumador de nuestra fe. Él mismo nos da la redención, nos entrega la buena noticia. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar en Cristo Jesús. ¿Ok? Y finalmente, cuarta y última declaración que nos muestra este versículo. La ley del pecado. La ley del pecado es una ley de la que debemos ser librados. Si me gustas, tomas aquí. Pásale, no te preocupes. Voy a repetir el punto, ¿ok? La ley del pecado es una ley de la que debemos ser librados. O si quieren la versión corta, debemos ser librados de la ley del pecado. Este versículo no asume que la ley del pecado sea una buena ley. ¿Sí? Estamos en Romanos 8:2, por si acaso tienes tu Biblia. Y les digo, no asume que es una buena ley. ¿Por qué? Primeramente, es bien claro, porque está definida por dos cosas que no son deseables. ¿Sí? Está definida primeramente por ser una ley del pecado. Es una ley que está asociándose con el pecado, con el mal que hay en el hombre, con el mal que se desarrolla como una rebelión en contra de Dios. ¿Sí? Y es una ley que, aparte de eso, segunda descripción de la ley, es de la muerte, ¿sí? Que resulta en la condenación de las personas que se encuentran sometidas a esta ley. ¿Sí? Es una ley que entonces es extremadamente mala, aborrecible, que tenemos que alejarnos de ella. Y además de eso, nótese que también podemos saber nosotros que es muchísimo mejor la otra ley. Pues aún si fuera nada más el texto que dijera, nos ha libertado de la ley,
sin definirla con todo esto mal, aún así sería mucho más deseable la ley que se describe como la ley del Espíritu de vida en Cristo. Porque esta ley está definida en relación a Dios de forma triple. Está definida en relación a Dios porque tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios. Tiene una relación con la vida eterna que se va a desarrollar en relación a Dios. Y tiene una relación con su Hijo amado, que es Cristo Jesús. Entonces, aun si esta ley no fuera descrita de una forma mala que nos lleva a la muerte, aún así esta es infinitamente más deseable que todo lo demás. ¿Okay? Tenemos ahí 4 declaraciones que nos da este versículo hasta ahorita. ¿Ok? 4 declaraciones. Primeramente, antes de que me mueva, ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Pero seguros? ¿Sí? Ok. Entonces, va. Antes de que me mueva. Hace rato estaba comiendo con Luz y estábamos escuchando nosotros un audio en el cual se escuchaba la voz de un chavo que estaba predicando y él decía algo de las líneas de yo no amo a Dios porque tenga miedo a la condenación, ¿sí? Y continuaba él, yo amo a Dios porque Él, a pesar de que yo era mal, me dio un regalo enorme. ¿Les agrada ese comentario? A mí me gusta ese comentario, yo soy bien honesto, no es un mal comentario, pero yo soy bien crítico. Entonces, cuando estaba escuchándolo, le dije a Luz un par de problemas que tengo con ese diálogo. Y la verdad es que, o sea, a pesar de que me gusta, igualmente tengo unas cuantas cosas que me gustaría cambiar. Les voy a decir cuáles serían. Así Sería es. básicamente. Pero en la vida real no predicamos así. Si te pones a analizar el comentario, cuando vas a las personas lo haces a la inversa. Predicas a un Cristo porque sabes que vas al infierno, por esa parte de condenación. Por lo general no vendemos la parte de, wow, vamos al cielo por esto, por esto y por esto. Entonces, es interesante ese comentario porque, o sea, lamentablemente siempre vamos con la cuestión de que recibe a Cristo porque si no te vas al infierno. Pero Justo. muchas veces no vendemos ese evangelio precioso que es, oye, el día que tú mueras vas a estar vida eterna con Jesús cara a cara, con muchos beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, sí. La razón por la cual a mí no me encanta ese comentario, bueno, son varias, pero voy a decir primeramente una en relación al comentario de Jenny. Es bien real que en la mayor parte de la historia que nosotros ubicamos, aunque sea, asociamos nosotros la predicación con una predicación del infierno. No es cierto que así haya sido la historia de la iglesia, pero usualmente nosotros asociamos la predicación con una predicación del infierno. Entonces, usualmente cuando hablamos de una nueva predicación, la forma en la que se presenta el día de hoy, y la más común que van a encontrar, yo creo que va a ser de las líneas de lo que yo dije, ¿sí? Aunque sea para mi experiencia, esa ha sido la predicación con la que yo me encuentro. Yo no me encuentro con gente que predique en el infierno, si soy bien honesto. Y es una realidad bastante grande que las iglesias modernas, aunque sea en su mayoría, no predican acerca del infierno. ¿Okay? Entonces, es una primera razón. ¿Por qué? Porque este comentario va de esta misma línea. Pero esa no es la razón importante. Ahorita les digo cuál es la importante. La razón importante es que no es algo malo que yo diga, yo amo a Dios porque por temor al infierno. Eso no es algo malo. ¿Sí? Tampoco es algo malo decir yo amo a Dios por, ¿cuál era lo otro que dije? Por que Él me amó a pesar de que yo no lo merecía. Tampoco es algo malo decir yo amo a Dios por los beneficios tan grandes que me da de poder conocerle, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sería algo malo si una de estas fuera mi única razón? ¿Sí? La razón principal, en todo caso, si yo tuviera que poner una, sería yo amo a Dios por quién es Él. Yo amo a Dios, podría agregar más, porque Él colocó dentro de mí un cambio extremadamente grande en mi ser que me permite amarle a Él. ¿Okay?
Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el versículo? Porque estamos hablando de Romanos 8:2. Ojo, la razón por la cual lo traigo es porque estos versículos que nos encontramos se encuentran dentro de todas estas realidades que les acabo de decir. Ninguna de esas falta y no quiero que las perdamos de vista. Este versículo está fomentando a que nosotros valoremos el comentario, no hay condenación. ¿Y cómo lo hace? Sobre la base de, porque Dios ha obrado para que no haya condenación, porque la condenación era una condena de pecado, de muerte. ¿Sí? Y no faltan. Les digo, la razón es porque no podemos nosotros tener una visión simplista acerca de nuestro evangelio, sino tenemos que buscar tener la visión más completa y predicar sin ningún temor cada una de las partes. Por eso el resto de lo que vamos a ver el día de hoy se concentra en que definamos y de muerte. Que yo no me concentre nada más en la primera parte y la siguiente vamos a observar lo que les comentaba de la ley del espíritu. ¿Ok? Entonces vamos a terminar hoy definiendo esta ley del pecado y de muerte. Para este momento ya tengo que definir una postura yo. Y aquí les va la postura que yo voy a dar. La postura que yo doy es que esta ley hace referencia a mandatos. ¿Ok? Mandatos, no poder. ¿Ok? Les digo otra vez, no significa que sea malo que alguien crea poder. Si les soy bien honesto, me conflictúa aparte de eso porque John Piper, que saben ustedes, aunque sea la mayoría, que es uno de mis pastores preferidos, él tiene la otra postura. Entonces tengo un pequeño conflicto ahí. Pero creo que hay razones para pensar que hace referencia a un mandato. ¿Okay? Entonces vamos a decir por qué. Básicamente, lo que significaría entonces esta parte de la ley del pecado y de la muerte sería de la siguiente forma. Está hablándonos de el mandato de Moisés, ¿sí? El mandato de Moisés que convence de pecado y guía a la muerte. ¿Okay? El mandato de Moisés que convence de pecado y guía a la muerte. Y esto tenemos que declararlo. ¿Ok? Y vamos a explicarlo. Dice, ahora sí, versículo 2, segunda mitad, de la ley del pecado y de la muerte. Ojo, se está definiendo una ley primeramente. ¿Qué significa ley? Si yo defino la palabra ley, vamos a colocarlo nosotros como el mandato de Dios. Está haciéndonos referencia, en todo caso, una ley a un mandato. ¿Qué sucede para que haya una ley? Tiene que haber un gobernante, ¿sí? Tiene que haber un precepto, tiene que haber una sanción. Esas son las cosas que se requieren para que haya una ley. ¿Por qué? Primeramente, un gobernante, porque necesitamos una autoridad que establezca la ley. Una autoridad que sea aquella que tenga el derecho de decir las cosas se tienen que realizar de esta forma. Esa autoridad que además entonces establece un precepto, un dicho claro a través del cual se conoce la voluntad de este gobernante. Entonces, lo que hace este precepto es que se plasma cuál es la ley de Dios, de una forma que sea imposible que nosotros digamos, hay otra voluntad de Dios. ¿Sí? Y tercero, se plasma con una sanción. ¿Por qué? Porque esta persona que tiene la autoridad para pedir que la gente siga sus mandatos, también tiene la autoridad para poder sancionar, juzgar cuando una persona no sigue los preceptos. ¿Sí? Entonces, lo que establece una ley es que este gobernante establece el precepto y la sanción, y entonces esta ley tiene que ser cumplida. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿por qué define esta ley de Dios como una ley que es del pecado y de la muerte? La razón es porque cuando la ley de Dios se coloca a través de Moisés, lo que realiza su operación principal es que va y convence del pecado de las personas. Entonces, si yo me muevo, por ejemplo, a Romanos capítulo 3, versículo 20, Romanos capítulo 3, versículo 20,
observar cómo es que la ley primeramente convence de pecado. Noten, Romanos 3, versículo 20. Dice el versículo, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Sí? Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces tenemos una primera relación que tiene esta ley con el pecado. Primeramente, convence de pecado. Entonces la forma en la que actúa esta ley es que nos permite saber cómo es que hemos fallado de la voluntad de Dios. Nos permite poder decir, en verdad, yo me encuentro en pecado y tengo una culpa. Yo estoy teniendo, en este caso, pensamientos, estoy teniendo lujurias, estoy teniendo palabras, acciones que se separan de la voluntad de Dios. Todas estas cosas que Dios puede reprocharme a mí. Y a través de esta ley, yo estoy seguro en mi corazón, estoy seguro con mi mente que he fallado y tengo una deuda grande para con Dios. ¿Por qué una deuda? Porque debe de ser pagada una sanción. Segunda cosa, segunda operación que tiene en relación al pecado. Aparte de eso, esta ley tiene una relación con el pecado. ¿Por qué? Porque también levanta el pecado, hace que aparezca más pecado. Tengo que explicar eso. Si pueden, vayan a Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos capítulo 7, versículo 5. Y noten que uno de los propósitos de la ley, aparte de convencer de pecado, es suscitar a que sucedan pecados. Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos capítulo 7, versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, mientras éramos gente muerta, separados de Dios, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, los pecados, despertados por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Estaba diciendo, mientras yo me encontraba en la carne, separado de Dios, sin ser creyente, mi carne era despertada por la ley. Los pecados eran despertados por la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Una gente va, ejemplo, niños, y tú le dices qué es lo que no tienen que realizar, y entonces hay algo en ellos que despierta para poder estar buscando ir en contra exactamente de lo que les acabas de decir. Y así con todos. Todos nosotros, cuando nos encontramos con la ley de Dios, despierta en nosotros una nueva cosa en la que podemos ser rebeldes. Y entonces decidimos actuar rebeldemente. Hay gente que lo realiza muy grandemente. Ejemplo, algunos ateos, ejemplo, cuentan en sus historias de su conversión al ateísmo, digámoslo así, cómo es que ellos se encontraron con este mandato y observándolo como ridículo, decidieron dedicar sus vidas a ir en contra de ello. Eso es un caso extremo, si les soy bien honesto, en ese sentido. Pero eso es lo que pasa con todos, ¿sí? Eso es lo que pasa con absolutamente todas las áreas. Si hablamos de homosexualismo, si hablamos del matrimonio, si hablamos nosotros acerca de las mentiras. Todo eso, observado desde los ojos de Dios, empieza a levantar en nosotros una rebeldía tremenda. ¿Sí? Y parece que no tenemos una razón, pero internamente cada uno de nosotros tiene esta razón de rebeldía en contra de Dios. ¿Sí? Entonces despierta en nosotros el pecado. Ojo, antes de que mueva, pequeño paréntesis, porque ese no es una intención de parte de Dios, en un sentido perfecto. La intención de Dios era, como nos cita, por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 5, el que realice estas cosas, por ellas vivirá. Y como no va a suceder esto, lo que leímos en Romanos capítulo 3, va a ser conocido el pecado. Pero esta parte de despertar el pecado
eso lo realiza la misma carne de cada uno de nosotros. Observa la ley y le pone, esta ley es para que yo tenga algo nuevo para lo que he pecado. ¿Sí? Entonces tenemos hasta ahorita una relación con el pecado de parte de Dios y una relación con el pecado de parte de los hombres, de parte nuestra. Para Dios era para el conocimiento del pecado, para nosotros es para levantar y despertar nuestro pecado. ¿Sí? Ahora, segunda palabra que definía esta ley. Noten, la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué se define de la muerte? Y la razón es bien sencilla. Si pueden, antes de que la diga, vayan a Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3. Porque la ley dice que es inútil para algo. Noten el versículo 3. La ley, lo que la ley no pudo hacer. O en otras palabras, porque lo que era imposible para la ley, lo que era la ley inútil para realizar, ¿sí? Hay una cosa que es imposible para la ley, pero hay algo en lo que es bien efectiva. En lo que es bien efectiva, amigos, es para condenar el pecado. En lo que no ayuda es para salvar a la persona, ¿sí? Pero en lo que es bien, bien buena es para condenar el pecado. La ley lo que hace es que nos coloca a nosotros debajo del juicio de Dios. Chequen, por ejemplo, Romanos capítulo 4, versículo 15. Ahí se define como que lo que hace la ley es que obra ira. Romanos capítulo 4, versículo 15. Noten. La ley produce ira. ¿Sí? Ojo, ¿por qué dice eso? Porque la ley, cuando no es cumplida, la ley produce la ira de Dios hacia las personas que no lo están cumpliendo. ¿Sí? Cuando vemos eso nosotros, vemos que si nos encontramos con la ley de Dios y esta nos dice, tú has fallado, tú eres una persona que está sentenciada por mi parte, vemos que solamente tenemos de frente la muerte. Ok, ahí termino. Romanos 8.2, vuelvan a Romanos 8.2 más, para una última lectura. Ok, ¿qué tenemos hasta ahorita? Voy a recapitular para que también todos tengamos algo, pero noten. Hasta ahorita tenemos los siguientes conocimientos. ¿Sí? Hay dos leyes aquí que son opuestas. Dos leyes que luchan la una en contra de la otra. ¿Sí? Estas dos leyes no conviven, no podemos tener las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Una de las dos leyes se caracteriza por ser de parte del Espíritu de Dios. ¿Sí? La otra ley se caracteriza por tener una relación con el pecado. La del Espíritu es la forma en la que podemos ser librados nosotros de la ley del pecado. Y tenemos que querer grandemente ser librados de la ley del pecado. La última parte es que quiero que aumente en nosotros este deseo de ser librados de la ley del pecado. Si yo nada más voy y hago esta presentación corta del Evangelio, voy a perder de vista muchas cosas que son importantes. Y una de las que más nos sentimos tentados es de decir qué tan malo es la muerte y la condenación en la que nos encontramos. Y no quiero que la perdamos de vista. La próxima semana vamos a hablar acerca de la ley del Espíritu. Vamos a ver cómo llegamos a ser salvos. Pero tenemos que recordar bien grandemente de qué estamos siendo salvados. Lo que vemos aquí, la forma en la que se describe aquí, es que somos salvados nosotros de la ley, del pecado y de la muerte. La ley que nos muestra el conocimiento del pecado, pero no nos salva. La ley que nos muestra qué tenemos que realizar, pero no nos da el poder para hacerlo. ¿Sí? La ley que si nos encontramos como hombres naturales, nosotros nos levantamos en rebeldía en contra de ella. Y la ley que finalmente
da entonces un juicio de muerte a cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos que querer ser librados de él. Y la única forma va a ser si recibimos nosotros otra ley. La interpretación entonces que yo le doy a la ley del Espíritu es que esta es una ley, un mandato de Dios, que es el siguiente mandato. Crean en el Hijo de Dios y sean salvos. ¿Sí? Es el mandato a la fe. Es el mandato que dice, reciban las buenas nuevas de parte de Dios y van a ser salvos. ¿Okay? Entonces hay que recibir estas buenas nuevas. Vamos a terminar orando. Padre, gracias porque nos permites estar en este día concentrándonos en tu palabra. Gracias porque tú eres aquel que habla de una forma clara a través de tus escrituras y que donde no lo es, tú buscas darnos un mayor entendimiento a través de maestros, pero principalmente sabemos nosotros que no es nada claro si no tenemos a tu Espíritu Santo. Padre, permítenos en este momento estar conscientes de la verdad tan hermosa que es que tenemos nosotros, una forma de ser librados de todas estas cosas que no cumplimos, de esta ley que puede condenarnos, que esta ley que puede matarnos, Padre. Y permítenos estar bien agradecidos que tenemos el Evangelio de tu Hijo Jesucristo y que podemos recibirlo nosotros a través de tu obra. Padre, permítenos en este mismo momento, si nosotros no conocemos este Evangelio o no lo hemos recibido, que podamos tener un corazón abierto a tus verdades, que tu Espíritu obre en nuestro ser para que recibamos la verdad de que tu Hijo vino y murió por los pecados de todas nuestras vidas. Que podamos saber nosotros que Él envió a tu Espíritu para transformarnos, que podamos agradecer que Él se encuentra en este momento obrando en el cielo como un intercesor por cada uno de nosotros. Padre, que veamos que tenemos gracias a su obra el regalo más hermoso, que es después de ser liberados, que tenemos nosotros delante una vida eterna contigo. Y que podamos ver nosotros que este conocimiento entonces vale la pena compartir, que vale la pena esparcir tu evangelio en todo lugar. Y que podamos nosotros ser ese canal utilizados por ti, con el cual llega la gente a ser salvos. Padre, te doy gracias por cada una de nuestras vidas y por cada una de las cosas que todavía vas a realizar en cada una de ellas. Cómo vas a transformarnos, cómo vas a también utilizarnos para predicar tu evangelio. Padre, te doy gracias por todas las personas que van a llegar a través de la predicación de tu palabra en estos tiempos. Y te pido que continúes tú con cada una de nuestras vidas, obrando para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.